Bienvenidos al canal de Noticias Diarias. Mientras continúa la ocupación rusa en Ucrania, Rusia atraviesa días turbulentos. Las derrotas del ejército ruso en la guerra de Ucrania hicieron que el pueblo ruso mostrase paciencia. La noticia de la muerte de soldados rusos de Ucrania es el principal motivo de la escalada de tensiones. El líder ruso Putin no logra mantener el control sobre la ocupación en Ucrania. Mientras el ejército ruso intenta ganar las áreas bajo el dominio del ejército ucraniano, pierde muchos de sus soldados en el conflicto. Tanto es así que la pérdida de soldados del ejército ruso en Ucrania ha alcanzado proporciones gigantescas. Rusia tiene dificultades incluso para describir sus pérdidas en Ucrania. También es interesante que las autoridades rusas no compartieran la pérdida de tropas en Ucrania desde el comienzo de la guerra. Los soldados rusos fueron bloqueados a lo largo de la línea de batalla por el guerrero ucraniano. La artillería ucraniana bombardea los frentes rusos con sus incesantes ataques. El uso efectivo de la tecnología por parte del ejército ucraniano en la guerra se destaca como un detalle importante que no pasa desapercibido. Usando vehículos aéreos no tripulados y SIJA, el ejército ucraniano está derrotando a los soldados rusos tomándolos con la guardia baja en el frente. Mientras el plan Bakhmut del líder ruso Putin se derrumba, Rusia está perdiendo miles de sus soldados en conflictos con el ejército ucraniano. Según un ucraniano cercano a la acción, miles de soldados rusos ya han muerto en la batalla en curso de Bakhmut. Serhiy Haidai, gobernador de la región de Luhansk ocupada por Rusia, dijo el lunes en las redes sociales que la ciudad bajo la bandera ucraniana se ha convertido en un nuevo hogar militar para los paracaidistas rusos transferidos desde Kherson y que actualmente luchan en las regiones de Luhansk y Donetsk. Serhiy Haidai, gobernador de la región de Lugansk ocupada por Rusia, agregó que las tropas movilizadas entrenadas en la Federación Rusa durante 2 meses solo pueden detener un poco el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania y no cambiarán el panorama general. Haidai dijo que aunque tal cosa sucede, ya ni siquiera es un plan militar estratégico, es un tema simbólico que el régimen del Kremlin ama tanto. También afirmó que las fuerzas chechenas dirigidas por Ramzan Kadyrov y el mercenario grupo Wagner dirigido por Yevgeny Prigozhin querían demostrar su valía ante Putin, a quien Haidai se refirió como su abuelo búnker. Mientras pide la erradicación de las ciudades ucranianas, Kadyrov también critica las estrategias presentadas por Putin y otros generales rusos. Un video publicado por el periodista Christo Grosev en los canales de las redes sociales el lunes muestra a los mercenarios de Wagner llamando al jefe de Estado Mayor del Ministerio de Defensa ruso una escoria por la falta de municiones entre las fuerzas rusas en Bakhmut. El video fue vuelto a publicar más tarde por Anton Gerashchenko, asesor del Ministerio del Interior de Ucrania. Marko Kivinen, experto en estudios rusos y de Europa del Este y director del Instituto Aleksanteri de la Universidad de Helsinki en Finlandia, dijo que el principal objetivo de Rusia es conquistar por completo las regiones de Luhansk y Donetsk. Kivinen dijo que Bakhmut es un avance limitado, pero que Rusia tiene que mostrar fuerza en alguna parte, ya que ha perdido varias guerras. William Reno, profesor y jefe de ciencias políticas de la Universidad Northwestern, dijo a un periódico que pequeños avances en Bakhmut podrían traer ganancias tácticas a Rusia. William Reno dijo, sin embargo, que el esfuerzo y los recursos invertidos en tales ganancias previstas son una faceta de los esfuerzos para establecer posiciones defensivas en el resto de la línea de contacto del país. Reno dijo que es más probable que los esfuerzos ofensivos de Rusia en Bakhmut reflejen el estilo de gobierno político en Moscú, donde los principales asesores políticos de Putin son el ex guardaespaldas de Putin, un proveedor de servicios de catering y un dictador checheno. Reno dijo, por ejemplo, que el papel de Prigozhin se trata más de su propia influencia política en Moscú que de un enfoque militar estratégico. Los sistemas políticos corruptos y divididos rara vez logran mantener fuerzas armadas efectivas, agregó. Mientras tanto, una noticia que cambiaría el equilibrio en la guerra de Ucrania cayó como una bomba en la agenda de última hora. Soldados afganos entrenados en Estados Unidos enojados por su situación, listos para unirse a la guerra de Rusia contra Ucrania. La pérdida de estatus y una existencia sin esperanza en Irán están impulsando a miles de ex soldados afganos a considerar luchar como mercenarios en Ucrania y otros campos de batalla, comandos de élite, en su mayoría entrenados por Estados Unidos. Muchos exfuncionarios de seguridad afganos acusan a Estados Unidos de abandonarlos después de que los talibanes regresaran al poder el año pasado. También dicen que las preocupaciones por la pobreza y la seguridad fueron fundamentales en su decisión de aceptar ofertas de reclutamiento de un grupo especial de mercenarios rusos.
Según las imágenes y los mensajes de WhatsApp, algunos excomandos afganos ya se están moviendo para unirse al grupo Wagner, también conocido como Wagner, una organización paramilitar privada que juega un papel importante en la guerra del Kremlin contra Ucrania. Otros que viven en Irán, donde miles de exsoldados afganos se refugiaron después de que los talibanes se apoderaron de su tierra natal de Afganistán en agosto de 2021, dicen que llevan una vida precaria, recurren al trabajo manual e incluso se ganan la vida en la basura. Esto marca un cambio importante para la fuerza de comando de élite y los exmiembros del Ejército Nacional Afgano, ANA, entrenados por los Estados Unidos y sus aliados occidentales, y que forman la columna vertebral de los esfuerzos del gobierno afgano anterior para defender el país y luchar contra los Estados Unidos. Estados Grupo extremista talibán y Estado Islámico. Los soldados afganos en Irán, que dicen que planean aceptar las ofertas de alistamiento de Wagner, dicen que han sido traicionados por Estados Unidos y el gobierno afgano respaldado por Estados Unidos por el que luchan. Muchos los culpan por su situación actual. Cuando Estados Unidos retiró sus fuerzas de Afganistán, los talibanes rápidamente tomaron el control del país. Sin la ayuda de Estados Unidos, las fuerzas afganas se rindieron rápidamente y muchos líderes afganos huyeron al extranjero cuando los combatientes talibanes desembarcaron en Kabul. Un exmiembro anónimo de las fuerzas especiales afganas dijo: después de la caída del traicionero régimen presidencial del país, Estados Unidos nos vendió y entregó el país a los terroristas talibanes. Hay muchas más declaraciones llamativas en la grabación de audio publicada en un canal de WhatsApp suscrito por exmiembros del ejército afgano. Ya no teníamos un lugar para vivir en Afganistán porque los terroristas talibanes nos perseguían, dijo un exmiembro anónimo de las fuerzas especiales afganas en una grabación de audio publicada el 3 de diciembre. Algunos de nuestros compañeros fueron capturados y decapitados y tuvimos que abandonar Afganistán. No pudo verificar de forma independiente las acusaciones del soldado, pero las ejecuciones extrajudiciales de ex empleados del ejército y del gobierno afganos están bien documentadas, con 100 de esos asesinatos registrados solo en los primeros meses del régimen talibán. También existe la creencia generalizada y bien documentada entre exsoldados afganos, traductores y trabajadores del gobierno de que han sido abandonados por sus aliados estadounidenses y que el exgobierno afgano ha frustrado el esfuerzo bélico y robado fondos del ejército. Estas acusaciones están respaldadas por un informe reciente de exfuncionarios afganos que documentan que contrabandearon casi $1.000 millones en oro y dinero en efectivo del país cuando su gobierno estaba a punto de colapsar. En noviembre, el inspector especial de EEU para la reconstrucción de Afganistán, Sigar, citó la corrupción como uno de los factores que aceleraron la caída del gobierno afgano y allanaron el camino para que los talibanes restablecieran el control de Afganistán. Se cree que decenas de miles de soldados afganos, que han estado luchando junto a las fuerzas aliadas occidentales en Afganistán durante casi 2 décadas, se quedaron atrás cuando Estados Unidos retiró sus últimas fuerzas el 30 de agosto de 2021. Las impactantes declaraciones de los soldados afganos despertaron entusiasmo en Rusia. Al perder miles de sus soldados en la guerra de Ucrania, Rusia necesitaba un nuevo suministro de soldados. Y parecen bastante felices con este suministro de tropas que llega sin esfuerzo. Sin embargo, nadie está seguro de si los soldados afganos que se unirán al grupo Wagner ruso podrán demostrar su valía en Ucrania, porque tienen el ejemplo de los talibanes que los pone nerviosos. Será inevitable que el líder ruso Putin sobrevalore a los mercenarios, lo que es una indicación de su debilidad en Ucrania, y que convierta a Putin en un objetivo de cualquier derrota en Ucrania. Gracias por mirarnos.